Hola a todos, bienvenidos a Jovancar. En esta ocasión quiero compartir con vosotros cómo he decorado esos dos maceteros que veis al fondo. Lo primero que he hecho es irme a un vivero a comprar una planta y a buscar dos macetas. Es un lugar precioso que, como veis, tiene un ambiente maravilloso, hay cantidad de plantas, mucha variedad de ellas. Y el objetivo que tenía sobre todo eran las macetas de barro, que las tengo ahí al fondo. Como veis, están muy bien de precio y he cogido dos. He cogido una un poquito más grande, que tiene unos 20 centímetros, 25 centímetros más o menos de diámetro en la parte superior, y he cogido otro un poquito más pequeño. Cuando ya los tengo, me voy a mi estudio y voy a empezar a pintarlos. Lo primero que hago es darle dos capas con pintura acrílica de color blanco. Además de la parte exterior, por la parte interna voy a pintar unos 2 o 3 centímetros, porque esa zona luego se va a ver y quiero que quede bonita. Voy a empezar a hacer unos dibujos que son unas casitas de pajarito de madera. También voy a dibujar unos pajaritos, unas mariposas y algunas flores. Estoy utilizando un lápiz que tiene la mina no demasiado dura y no tenemos que apretar para que no nos queden marcas en la pintura. Tenemos que hacerlo muy suavemente. Este trabajo podríamos hacerlo con servilleta y hacer un trabajo de decoupage, pero como van a ser maceteros para exterior, con el tiempo no resulta bien y se acaban despegando las servilletas y se acaba estropeando bastante. Así que he decidido pintarlo a mano por ese motivo. Voy a hacer un dibujo no demasiado complicado, como veis son unas casitas muy sencillas, y cuando ya lo tengo hecho voy a empezar a pintarlo. Todas las casitas son diferentes, una más grande, una más pequeña, y así el dibujo queda mucho más divertido. Voy a empezar a pintarlo con pintura acrílica en color marrón y le voy a poner unas gotitas de medium. A veces me preguntáis qué es el medium y para qué sirve. Este medium es de la casa de Decoar, se llama Extender y va muy bien. ¿Para qué sirve? Pues nos ayuda muchísimo a retardar el secado de la pintura. La pintura que tengo en el cacharrito que tengo a mi derecha, si no le pusiera el medium, en unos 10 minutos estaría seca y perdería mucho producto. De esta forma la pintura se va a conservar húmeda y me va a ayudar a extender muy bien la pintura sobre la superficie de la maceta. Estoy utilizando un pincel que, como veis, es de pelitos muy largos y muy fino. Es un pincel que se utiliza para decorar las uñas, para hacer manicura. El hecho de que sea tan largo hace que el producto se cargue en toda la extensión de los pelitos, y al tener tanto producto conseguimos hacer un trazo largo que no se nos corta a la mitad del camino, porque eso es lo que suele pasar con el acrílico, que a veces es un poquito complicado poder pintar con él por este motivo. De esta forma el trabajo nos va a resultar mucho más sencillo. Voy a empezar a repasar todo lo que he pintado o he dibujado con el lápiz de una forma sencilla. Tampoco hace falta que sea un dibujo súper perfecto. Es un dibujo estilo country y no hace falta que tengamos demasiado cuidado a la hora de hacerlo. Sencillamente tenemos que hacer un dibujo que sea bonito y que nos guste. Yo tengo macetas que he pintado con esta técnica y os aseguro que las tengo hace años, hace 4 o 5 años en el exterior, y la pintura aguanta perfectamente. O sea que es un buen sistema para pintar macetas para exterior. Cuando ya tengo todas las casitas dibujadas, empiezo a dibujar los detalles y también le hago una marca en la parte de abajo para que las casitas no estén volando en el aire y tengan un suelo.
Cuantos más detalles y más cositas le hagamos al dibujo, más bonito nos va a quedar. Los trazos, como veis, intento hacerlos pues bastante marcados porque luego os voy a enseñar cómo pintarlo de una forma súper sencilla. Todavía no he vuelto a recargar la pintura y todavía la sigo teniendo húmeda y como veis el trazo consigo que sea maravilloso, o sea, hago esta línea y el pincel me acompaña y la pintura se va descargando sobre la superficie de una manera muy cómoda. Por eso utilizo el medium. Si lo hiciéramos con agua no resulta lo mismo porque el agua se evapora y hace que la pintura al final se acabe secando. Por eso, si podéis utilizar un medium, yo os lo aconsejo. Pongo los últimos detalles y ahora lo que voy a hacer, como veis, ha quedado súper divertido el dibujo, me encanta, lleno de detalles, todas las casitas diferentes, súper bonito. Ahora voy a borrar el lápiz. Para borrar el lápiz voy a utilizar esta goma, es una goma especial para Bellas Artes. Y esta goma, la característica que tiene es que los restos de grafito de la mina del lápiz se van quedando adheridas en la goma. No hace falta que apretemos fuerte con una goma porque nos llevaríamos también parte de la pintura que hemos puesto. Haciéndolo de esta manera vamos dando pequeños golpecitos y los restos de grafito que hay en el dibujo se van pegando, se van quedando adheridos sobre la goma y nos va a resultar muy fácil quitar el resto del lápiz. Cuando he acabado de borrar, la guardo dentro de la cajita y la tengo para la siguiente vez. Y ahora voy a empezar a pintarlo y voy a hacer lo mismo que he hecho antes con la otra pintura, pero en esta ocasión le voy a añadir más medium. ¿Para qué? Para que la pintura sea más transparente y así respete el dibujo que he hecho con el color siena natural. Vamos a colorear de una forma muy sencilla y se van a seguir viendo los trazos que hemos hecho y no tenemos que perder tiempo en hacerlo tan perfecto porque si utilizamos la pintura tal cual sale del bote tendríamos que ser muy precisos para que no se tapara el dibujo que he hecho con el color marrón. De esta forma, pues como veis, voy pintando y se sigue viendo perfectamente todo lo que he pintado anteriormente. En principio solamente voy a utilizar dos colores, un rosa muy suave y un verde también muy suavecito. Y voy a pintar los corazones, las estrellas, y con el verde le doy algún toquecito en las hojas y nos va a resultar muy sencillo porque, como os he dicho anteriormente, se va a ver perfectamente el trabajo que hemos hecho anteriormente con el marrón.
Ahora voy a utilizar el mismo color tierra siena que he utilizado hasta ahora y le pongo un poco de blanco para aclarar bastante el color y le pongo también bastante medium para que la pintura sea muy transparente. Como veis, pues resulta muy fácil. Esta técnica a mí me encanta porque si lo hacemos de otra manera, si cogemos la pintura tal cual sale del bote, tenemos que ser súper extra precisos porque si no tapamos todo el dibujo que hemos hecho. Y da mucho trabajo y de esta forma adelantamos y conseguimos que el trabajo pues se acabe de una forma muy rápida. Cuando ya tengo pintadas las casitas, todo lo que es la madera, el huequito, los agujeritos por donde los pájaros entran en las casitas, los hago de color más oscuro, también rebajado con medium. También voy a utilizar el color más oscuro para marcar algunas zonas de los dibujos, por ejemplo el tejado de las casitas, las vallas que están entre una casita y otra, y el medium también va muy bien para sombrear, o sea, una vez hemos dado el color en toda la superficie de la casa, por ejemplo en la parte de abajo me interesa que esté un poquito más oscura, pues le doy ahí y voy a conseguir que quede un degradado perfecto haciendo un sombreado de una forma muy sencilla. Cuando he acabado de pintar todo el dibujo, voy a utilizar el mismo color rebajado con medium para pintar la parte de abajo de una forma semi-transparente para que no me quede una pintura completamente opaca. Para acabar el trabajo de pintura voy a hacer una salpicadura sobre la superficie, sobre todo por la zona donde está el blanco, para integrarlo un poco con el resto del dibujo. Ya tengo el dibujo acabado y la verdad me encanta cómo ha quedado. Ahora le falta un detalle a la maceta. Voy a utilizar cuerda y cola blanca para decorar la parte superior. Ya la tengo acabada. Al final del vídeo os voy a enseñar cómo le pongo la planta y dónde la coloco. Aunque bueno, lo habéis visto al principio del vídeo, pero al final del vídeo os voy a dar más detalles. Ahora voy a decorar la otra maceta. Esta es súper fácil. En la parte de abajo le pongo cuerda. Con un pincel plano, utilizando la misma técnica, el mismo proceso, utilizo la pintura rebajada con medium y le voy a hacer 3 rayas, una en color siena, una en color verde y otra en color rosa. No pretendo que las líneas se vean perfectas y súper rectas y maravillosas. Quiero que se vea un trabajo artesano y que tenga ese punto, esa calidez de un trabajo hecho a mano. En la parte superior le falta algo, así que decido en el último momento hacerle una línea en color rosa y otra en color siena. Y la verdad es que el resultado me gusta mucho. Se ve que es una maceta hecha a mano, que tiene una personalidad y un estilo muy peculiar. Para acabar el trabajo y que la maceta aguante perfectamente la intemperie, la lluvia, el sol y los riegos, utilizo barniz en spray, le doy 2 capas y es un barniz completamente mate.
He comprado cuando estuve en el vivero una azalea japónica que la pongo en la maceta más pequeña, en la que he dibujado las casitas. Y en la más grande, pues la verdad, no quería gastarme más dinero. Y lo que voy a hacer es lo que hago siempre, es coger plantas que tengo en mi terraza o en mi jardín para poder hacer una maceta maravillosa. Lo primero que hago es ponerle en la parte de abajo unas piedras para que la tierra y las raíces de la planta no se pudran, porque así el agua drenará perfectamente. Lo lleno de tierra y como veis tengo esta planta, bueno, esta es la madre de muchas plantas que tengo por mi casa, porque le salen estos vástagos o estos hijos que podemos cogerlos y plantarlos directamente en la tierra y de cada uno de ellos nos va a salir una planta nueva. Mezclar dos plantas, las cintas y también esta planta crasa que se reproduce de una manera muy sencilla. Aquí tengo a mi ayudante particular, a Cotton, que está cotilleando todo lo que hago en el jardín. Esta planta es muy fácil de reproducir, sencillamente tenemos que cortar un tallo con una herramienta que esté completamente limpia para que no se infecte. Por la parte de dentro veis que es completamente verde y eso va a hacer que cuando la pongamos en la tierra de cada uno de los tallos salga una nueva planta. Los tallos recién cortados los introduzco en la tierra como unos 5 o 6 centímetros, aprieto, presiono y utilizo un poquito más de tierra para poner encima y presionar la tierra hacia el tallo para que de una forma muy sencilla produzca raíces y dentro de un mes esto va a estar espectacular porque ahora con el buen tiempo que hace crecen muy rápido y se ponen preciosas. Utilizo un sustrato o una tierra de buena calidad. El hecho de que tenga buena calidad va a hacer que la tierra sea rica en minerales y en componentes para que la planta tenga un alimento perfecto. Y con las cintas hago lo mismo. Las cintas crecen en un palito, en un tallo. Las separo de ese tallo y las planto. Las introduzco en la tierra y presiono. Y como pasa con las plantas crasas, con esta pasa lo mismo. De cada una de ellas va a salir una planta. Luego con el tiempo se hacen tan grandes que seguramente tendré que trasplantar alguna a otra maceta. Ahora quiero que se llene de verde la maceta y pongo pues esta cantidad, pero luego va a ser seguramente excesivo y voy a tener que trasplantar alguna de ellas. ¿Escucháis el sonido de los pájaros? Realmente estos momentos para mí son súper relajantes. Me encanta, después de haber hecho un trabajo en mi taller, pasar este ratito en el jardín con las plantas y en compañía de mi Cotton. Utilizo unas piedras de color blanco para acabar de decorar la maceta donde he puesto las plantas crasas y las cintas y como veis este rincón le faltaba un punto de color, así que le he puesto un cojín azul, un cojín rosa y mis dos macetas y está preparado para sentarme aquí a pasar buenos ratos al lado de un limonero que tengo plantado. Y detalle final le pongo 3 piedras en la parte de delante y creo que ya está, creo que queda precioso, súper bonito y ya me puedo sentar a disfrutar de mi rincón. Hemos llegado al final de este tutorial, espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado bomba, yendo a comprar, pintando mis macetas y bueno, aquí estoy, preparada para disfrutar de este precioso rincón. Como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta la próxima.